Isaías capítulo 33, versículo del 1 al 6. Versículo 1 dice: Ay de ti que saqueas, y tú nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, y no hicieron deslealtad contra ti. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Cuando termine de hacer deslealtad, será deslealtad contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Sé tú el brazo de ellos en la mañana, también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Mas vuestro despojo será recogido como cuando recogen las orugas. Correrá contra él como corren las langostas. Será ensalzado Jehová porque mora en las alturas, porque llenó a Sión de juicio y de justicia, y habrá firmeza en tus tiempos, fortaleza de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Jehová será su tesoro. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, esta tarde venimos delante de ti en oración y oramos como el profeta Isaías, pidiéndote que seas el brazo de nuestra salvación por la mañana, que nos fortalezcas con tu gracia y nos muestres al Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. La última vez que estuvimos en Isaías vimos un llamado al arrepentimiento a las mujeres despreocupadas de Judá. El día de hoy veremos brevemente una oración de Isaías por Jerusalén para ser salvados de Asiria. Y veremos esto en dos puntos. Punto número 1, la oración de Isaías. Y punto número 2, la oración y la fe. Título del sermón: una oración de Isaías. Punto número 1, la oración de Isaías. Note conmigo el versículo 1, que dice: Ay de ti que saqueas, y tú nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad y no hicieron deslealtad contra ti. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Cuando termine de hacer deslealtad, se hará deslealtad contra ti. Aquí en el versículo 1, Isaías comienza con un ay de juicio profético sobre la nación de Asiria. Isaías nos dice que esta nación asiria, que nunca había sido saqueada, ahora finalmente sería también saqueada por juicio de Dios. Esta nación que era desleal o traicionera hacia otras naciones, ahora experimentaría deslealtad y traición de otras naciones. En las palabras del puritano Matthew Henry, Dios muchas veces les paga a los pecadores con su misma moneda. Aplicación número 1. Como aplicación debemos de recordar esto que dijo Matthew Henry, que Dios muchas veces paga a los pecadores con su misma moneda. Y esto lo hace con Asiria en nuestro pasaje. Ellos traicionaban a otras naciones y ahora ellos experimentarían el ser traicionados por otras naciones. Escuchen, también vemos en instancias en que Dios trabaja de la misma manera cuando Él disciplina a los creyentes. Estas últimas semanas leía la historia de Jacob en Génesis y cómo engañó a su hermano Esaú y a su padre para quedarse con la primogenitura y bendición. ¿Y cómo es que Dios disciplinó a Jacob? Lo disciplinó cuando Jacob se iba a casar, pues su suegro lo engañó y le dio a su hija mayor en vez de darle la hija menor. Y de esta manera el engañador de Jacob fue engañado, como dice la Biblia de la herencia reformada. Ten cuidado del pecado, pues Dios tiende a pagar con la misma moneda al pecador, en el sentido que lo juzga o disciplina conforme al pecado cometido. Regresando al texto, aquí en el versículo 1 vemos una profecía sobre la caída de Asiria, pues traicionaban a las naciones y particularmente aquí porque traicionó a Judá, el pueblo de Dios. Y escuchen, esta profecía fue escrita no necesariamente para que Asiria leyera esto, sino para que el pueblo de Dios, al leer que sus enemigos serían juzgados, pusieran su confianza solamente en Jehová. Noten conmigo el versículo 2. Dice: Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Sé tú el brazo de ellos en la mañana, también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Aquí en el versículo 2 vemos que Isaías, por decirlo así, se pone de rodillas
y le ora a Dios en medio del peligro de la invasión de Asiria. Y esta oración es un ejemplo de confianza en Dios en medio de la prueba o tribulación. Y noten que en medio del peligro que los acechaba con Asiria, Isaías oró. Él le ora a Dios apelando a su misericordia, apelando a su carácter santo. Isaías le ora a Dios diciéndole que en Él han esperado como pueblo, mostrando paciencia y fe en medio de la prueba. Y vemos que Isaías le ora a Dios pidiéndole que sea el brazo de su pueblo en la mañana y en el tiempo de tribulación. Note conmigo el versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, sé tú el brazo de ellos en la mañana, también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Juan Calvino, el teólogo de la Reforma, dice que Dios había prometido que salvaría a su pueblo de Asiria anteriormente, pero que se tardaría un poco desde el punto de vista humano, pues Asiria iba a rodear a Judá, a Jerusalén, y amenazarlos con la muerte. Pero Calvino dice que Dios permitió esto para que el pueblo ejercitara su fe y su paciencia en medio de la prueba. Y de la misma manera Dios permite hoy en día que el creyente experimente tribulación para que ejercite su fe y su paciencia en medio de la prueba. Y una manera de mostrar tu fe en la prueba es el ir, como Isaías, en oración a Jehová y decir, sé mi brazo en la mañana y en medio de la tribulación. Aplicación número 1. Aquí vemos en Isaías que él era un hombre que sabía orar. Pregunta, ¿qué tanto sabes tú orar? ¿Y qué tanto dicen tus oraciones de cuánto conoces a Jehová, el Dios del pacto? La verdad es que escuchar a alguien orar te dirá mucho sobre esa persona. Te dirá si esa persona ora solamente cuando es visto por los hombres, como los fariseos, o te dirá si ese hombre conoce a Dios, conoce el carácter de Dios, sus atributos, su palabra, sus bendiciones y sus juicios de pacto, y si ese hombre lo busca en privado. ¿Qué tanto sabes orar, cristiano? ¿Le oras a Jehová diciéndole, sé mi brazo por la mañana y mi ayuda en la tribulación? Aplicación número 2. Nosotros deberíamos de ser como los discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y como han notado varios predicadores, los discípulos no dijeron, enséñanos a predicar. Los discípulos no dijeron, enséñanos a expulsar demonios. Los discípulos no dijeron, enséñanos a hacer milagros, sino que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuánto anhelas tú el aprender a orar? Aplicación número 3. El Catecismo de Niños de Westminster tiene la pregunta, ¿qué es la oración? Pregunta 98. Respuesta, la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. En otras palabras, nos dice 5 cosas sobre la oración. Número 1, es el acto de presentar nuestros deseos ante Dios. Número 2, la oración debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que vemos descrito en la palabra de Dios que le agrada a Dios. Número 3, estas oraciones deben de hacerse en el nombre de Cristo y excluye orar por medio de otro nombre, excluye orarle a la Virgen, a los muertos o a los santos. Número 4, estas oraciones incluyen la confesión de nuestros pecados y el correr a Cristo apelando a su misericordia. Y número 5, finalmente estas oraciones incluyen un reconocimiento de la misericordia del Señor. No solamente es quejarte delante de Dios y pedirle todo el tiempo, sino es expresar un agradecimiento profundo por sus muchas misericordias. Así es que la próxima vez que ores, ten en cuenta estas cosas para orar de una manera bíblica. Y en nuestro pasaje vemos que Isaías le ora a Jehová poniendo su fe en Él por protección y apelando al carácter de Dios. Noten el versículo del versículo 2 al 3. Dice, oh Jehová,
ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, sé tú el brazo de ellos en la mañana, también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Versículo 3, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Aquí Isaías en su oración exalta a Dios al describir que Él debe de ser temido por todas las naciones del mundo. Y describe cómo los pueblos o naciones huyen ante la potente voz de Dios, que es como un estruendo o un trueno. Isaías nos dice que con tan solo Dios ponerse de pie, corren las naciones espantadas. Y particularmente aquí tiene en mente cómo correrá Siria cuando Jehová intervenga para rescatar a su pueblo. Versículo 4. Mas vuestro despojo será recogido como cuando recogen las orugas, correrá contra él como corren las langostas. Aquí en el versículo 4, Isaías, en su oración profética, dice que cuando Asiria y el resto de las naciones enemigas de Judá huyan al escuchar la voz de Dios, que ellos correrán tan rápido que olvidarán sus tesoros. Y estos tesoros los vemos aquí descrito proféticamente que los va a recoger Judá como si fueran unas orugas fáciles de rejuntar. Y Judá se devorará, por decirlo así, los tesoros de Asiria como si fuera una plaga de grillos o langostas que devoran todos. Es decir, Isaías nos dice que en su oración profética, que cuando Jehová obre, Judá derrotará a Asiria y se quedará con todas sus riquezas. Versículo 5. Será ensalzado Jehová porque mora en las alturas, porque llenó a Sión de juicio y de justicia. Aquí en su oración profética, Isaías menciona cómo Dios despoja a las naciones enemigas de sus tesoros y cómo Judá es bendecida y transformada por Dios mismo. Y en este caso vemos cómo Isaías sabe que Dios, siendo justo, transformará a Jerusalén y la tierra entera en un lugar donde mora la justicia y el juicio. Aplicación número 1. Aquí vemos cómo conocer los atributos de Dios nos ayuda a orar. Lo mismo vemos en los salmos. Los salmistas resaltan la soberanía de Dios. Los salmistas resaltan la santidad de Dios, la benignidad de Dios, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, la omnipotencia de Dios, que es todopoderoso, la omnisciencia de Dios, que tiene conocimiento perfecto. Y luego oraban y adoraban a Jehová con estos atributos en mente. Incluso cuando Moisés le ora a Dios y le dice, déjame ver tu gloria, Dios lo pone detrás de una roca para que no muera Moisés, y Dios le permite ver las espaldas de su gloria. Pues si viera toda su gloria, moriría. Y ahora, ¿qué hace Dios cuando esto sucede? Dios mismo le predica a Moisés sus atributos. Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Escuchen, iglesia, mientras mejor conozcas los atributos de Dios, mejor sabrás cómo dirigirte a Él en oración. ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Oras con esto en mente? Note conmigo el versículo 6. Y habrá firmeza en tus tiempos, fortaleza de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Jehová será su tesoro. Aquí en el versículo 6, Isaías en su oración profética nos dice que habría un tiempo en que Dios mismo sería la fortaleza de Judá. Ahora, este no era el tiempo presente de Isaías, pues en ese tiempo ellos no estaban honrando a Dios y no mostraban que temían a Dios, pero en el futuro habría un tiempo que la gente atesoraría el temor de Jehová más que el oro y que el oro afinado. Aplicación número 1. Una buena oración para hacer es que le oremos a Dios y le pidamos más temor a Jehová.
Ora y pídele a Dios: Dios, dame más y más temor o reverencia por ti. Ora, Señor, haz que el temor de Jehová sea mi tesoro más preciado, pues es el principio de la sabiduría. Ora para acercarte con mayor temor y temblor al Dios de la Biblia, pero a la vez recuerda que te puedes acercar como creyente con confianza al trono de gracia por medio de nuestro sumo sacerdote Cristo. Ya vimos el punto número 1, la oración de Isaías. Ahora veamos el último punto, punto número 2, la oración y la fe. Y en esta segunda sección, que va del versículo 7 al final, ya no vemos a Isaías orando, pero lo que vemos es lo que Isaías esperaba con fe cuando le oraba a Dios. Él esperaba que los enemigos del pueblo de Dios fueran juzgados, que los justos moraran con Dios y que Jerusalén fuera transformada por Jehová. Así es que el segundo punto, la oración y la fe. Noten el versículo 7 conmigo. Versículo 7 dice: he aquí que sus embajadores darán voces fuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. En el versículo 7 cambia la escena, pues Isaías se va a hablar de la esperanza del futuro al tiempo presente, cuando la invasión de Asiria está a la vuelta. Y ahora Isaías nos dice que aquellos de Judá que buscaban otros medios para salvarse, los embajadores de las naciones, llorarían amargamente en ese día. Pues estas personas buscaban salvarse por medio de alianzas políticas con otras naciones, por medio del poder militar y alianzas de paz, en vez de confiar en Jehová. Pero finalmente todo eso fracasaría y llorarían amargamente en aquel día cuando llegara a Asiria y lo rodeara. Noten el versículo 8. Las calzadas han quedado desiertas, cesaron los caminantes, ha anulado la alianza, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Aquí vemos que las ciudades están destruidas cuando llega a Asiria a atacar a Judá. Las calzadas o las carreteras estarían vacíos, no habría actividad económica o movimiento en la ciudad. Y se resalta que las alianzas políticas quedarían anuladas o que de nada servirían. Y esto probablemente es una referencia a que Asiria traicionaría a Judá, pues Judá, según 2 de Reyes 18, le da un pago a Asiria para que se vaya al ejército, pero Asiria no remueve su ejército, solamente toma el pago. Y en ese sentido se rompe ese pacto, esa alianza, como vemos aquí en este versículo y en el versículo 1. Pero como aplicación, quiero que noten que Isaías no solamente resalta la misericordia de Dios, sino que también su juicio. Y escuchen, hermanos, ciertamente hay lugar para resaltar el juicio de Dios en nuestras oraciones. Por ejemplo, en los salmos vemos lo que los teólogos llaman salmos imprecatorios. Ahora, ¿qué es un salmo o una oración imprecatoria? Estos son oraciones de creyentes pidiendo que Dios traiga juicio y maldiciones sobre sus enemigos. Y usualmente esto trae a mente la pregunta: ¿nosotros como cristianos podemos orar salmos o oraciones imprecatorias? Y la respuesta es sí. Pues aunque es controversial decir esto el día de hoy, Dios dejó este tipo de salmos y oraciones en la Biblia que resaltan la justicia de Dios para que podamos imitarlas en ciertas ocasiones cuando la situación lo demanda. Ahora, el orar de tal manera pidiendo juicio o maldición sobre tus enemigos se debe de hacer con mucha sabiduría, pero ciertamente es bíblico. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, los mártires, los cristianos que mueren durante el tiempo de persecución, le piden a Dios que juzgue a sus enemigos. Apocalipsis 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, una vez más, esto se debe hacer con mucha sabiduría, porque también tenemos el ejemplo de los hijos de trueno en los evangelios, quienes oraban como Elías, que cayera fuego del cielo sobre sus enemigos, y Cristo los exhortó y les dijo que no sabían de qué espíritu eran.
pues debían de amar a la gente y orar por su salvación, y no solamente orar por el juicio sobre ellos. Pero escuchen, sí hay un tiempo y un lugar para orar por la justicia de Dios sobre los enemigos de la iglesia, pero eso se debe hacer con sabiduría, discernimiento y en las ocasiones que demandan tal cosa. Un ejemplo es lo que los mártires de Apocalipsis estaban orando por maldiciones y por juicio por aquellos que estaban matando a la iglesia continuamente y persiguiendo el evangelio. Regresando a nuestro pasaje, vemos descrito cómo Asiria dejaría a Judá en ruina. Noten el versículo 9. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó, fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Aquí vemos que los lugares fértiles de Judá quedarían desiertos cuando fueran sitiados por Asiria. Y estos lugares que estaban llenos de bendición ahora son avergonzados, cortados, convertidos en desierto y sacudidos por Asiria. Versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido. Aquí vemos que Dios mismo dice que Él será exaltado entre las naciones. En otras palabras, ahora Dios iba a actuar en la historia. Él decide actuar cuando llega el pecado de Asiria a su límite, y va a intervenir y va a cambiar esta historia de la invasión de Asiria al favor de su pueblo. Noten el versículo 11. Concebisteis hojarascas, daréis a luz rastrojo, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Aquí en el versículo 11 vemos que Asiria es descrita como produciendo hojarascas y paja. En otras palabras, sus frutos no servían para nada, pues este material es considerado basura. Pero luego vemos que el fuego de Dios consumiría a Asiria para proteger a Judá y detener la tiranía de Asiria, la nación enemiga de Dios. Y en aplicación, hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. Vemos esto con Moisés cuando ve la zarza que arde pero no se consume. Y él se quita las sandalias porque está en tierra santa, pues está ante la presencia de Jehová. Y sabiendo que Jehová es fuego consumidor, debemos de acercarnos con gran reverencia a Él cuando llegamos a Él, aún a orarle. Es cierto que somos adoptados a la familia de Dios, pero Dios no es un abuelito en el cielo. Él es Jehová temible y fuego consumidor. Por lo tanto, cuando vengas a orar a la casa de Dios, hazlo con reverencia. Joven, jovencita, cuando vengas a la casa de Dios, hazlo con temor y reverencia, y quítate las sandalias y entra temblando, porque estás entrando a la casa del Dios santo, santo, santo. Pero cuando entres a tu casa y vayas a tu casa, si te llamas cristiano, ese también es un santuario de Dios. Hazlo con reverencia, porque estás cargando el nombre de Jehová, Jehová santo y fuego consumidor en tu casa. Represéntalo bien en tu familia como cristiano. Quítate las sandalias y entra con temor y con reverencia. Pon tu mano en la boca y cállate delante de Jehová. Teme a Dios. Teme a Dios, cristiano. Quítate tus sandalias y no seas irreverente, ni siquiera en tu propia casa, ni siquiera delante de tu propia familia, ni siquiera delante de tus hijos. Teme a Jehová. Quítate las sandalias en la oración. Versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados con fuego. Versículo 13. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y conoced los cercanos mi poder. Dios llama a todas las naciones y pueblos, y no solamente a Judá, a reconocer su gran poder y adorarle por su salvación al destruir a Siria.
Nota el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Al escuchar lo que Dios haría con Asiria, los pecadores tiemblan. Y noten que son los pecadores de Sión, donde mora Dios, donde está el pueblo de Dios. Aplicación para los jóvenes. ¿Has escuchado de Jehová? ¿Has escuchado de sus atributos? Aplicación para los padres de familia. ¿Has escuchado de Jehová, quien mora en llamas eternas? Cristiano, ¿has considerado que Jehová es un fuego consumidor? Y no solamente es algo que está en tu Biblia, sino que eso es una realidad, que Él es santo, 3 veces santo, y que los serafines se tapan el rostro, con 2 alas se tapan la cara, y con 2 alas se tapan los pies, y solamente con 2 vuelan, consumidos en fuego, y dicen: santo, santo, santo es Jehová, y tiembla el cielo. Los pecadores tiemblan, y algo que hace falta en la iglesia y en las familias cristianas es más temor de Jehová. Ocupamos más doctrina que sea práctica, en que los cristianos, incluso los cristianos reformados, vengan a la iglesia, que sus jóvenes vengan a la iglesia temblando, porque Jehová es temible. Y no me refiero a un temor que no quiere ni siquiera entrar a la iglesia, un temor reverente. Necesitamos a padres que tiemblen ante la presencia de Jehová. Necesitamos a mujeres, madres que teman a Dios y que oren por sus hijos. Necesitamos a niños que sean criados en el temor de Jehová desde pequeños, instruyéndoles con amor y con gracia. ¿Cómo está tu doctrina del temor de Jehová? ¿Cómo está tu doctrina de entrar a tu cuarto de oración con temor? Escuchamos tanto de la gracia de Dios, que es cierto y verdadero, pero la gracia no existe si no entiendes el temor de Jehová. Es cuando entiendes su ira y su justicia, que te hincas y dices: es solo por tu gracia que desperté esta mañana y no me enviaste al infierno para ser maldecido por toda la eternidad, porque todos hemos caído cortos de la gracia de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se preguntan los pecadores de Judá. Noten el versículo 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de extorsiones, y el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver el mal, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas serán su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Solamente aquellos niños y jóvenes y adultos, solamente aquellos que temen a Dios podrán entrar al reino de los cielos. Todos los demás serán excluidos. Solamente son aquellos que ni siquiera con sus ojos pecarán. Aquellos que se tapan sus oídos para no escuchar el mal. Aquellos que guardan su corazón y no tienen amor al dinero, ni buscan extorsiones. Solamente aquellos que hablan lo recto. En otras palabras, no es que tu salvación es por obras, sino que el evangelio transforma tu vida y tu vida se ve más y más a la semejanza de Cristo. Tu vida empieza con temor a Jehová. Y cuando recibes su misericordia, amas el temor de Jehová. No es un temor que lo miras a Dios como alguien malo, sino es un temor que lo amas porque el Espíritu Santo resalta la ley de Dios en tu corazón y hay una sensibilidad por la piedad, hay una sensibilidad por Cristo. Hay una sensibilidad para entrar en tu cuarto de oración, orando y de rodillas y con temor y gran temblor. Y tú mismo en tu casa, ni siquiera en la iglesia, dices: ¿quién Jehová? ¿Quién morará en las llamas eternas? ¿Quién morará? ¿Quién presentará una oración a Jehová, quien es un fuego consumidor? Y luego te das cuenta que el Hijo de Dios te representa y Él mismo está orando por ti como el sumo sacerdote. Y toda oración de Él no falla. Y entonces entiendes el temor de Dios. Entonces entiendes
la gracia de Dios y cómo orar al Padre. Y entonces las palabras Abba Padre tienen mucho más significado. Aplicación número 1. Esa no era aplicación, esa era desviación de aplicación. Aplicación número 1. La Biblia nos dice que Dios espera que los hombres levanten manos santas sin ira en la oración. Estar viviendo en pecado. Incluso en Proverbios vemos que la oración del malo es una abominación o un asco a Jehová. Y en Pedro se nos dice que si el marido es duro con su esposa, que tus oraciones serán estorbadas y Dios no te escuchará. Primera de Pedro 3:7. Igualmente vosotros maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Quieres ser escuchado por Dios? Asegúrate de vivir en santidad. Asegúrate de amar a tu esposa y tus hijos, no sea que Dios no te escuche y tus oraciones no pasen del techo. Aplicación número 2. Ora por santidad en tu vida como David oraba. Cuando te subas a tu carro, ponte el cinturón y aprovecha el camino a tu trabajo y ora como David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, quien oraba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para ser examinado por el Dios quien conoce tu corazón, para ver si hay alguna perversidad en ti que ni siquiera te has dado cuenta? Recuerda que solamente los que aman la justicia entrarán al reino de los cielos. Versículo 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra lejana. Aquí vemos que la esperanza de la nación y de Isaías es que un día verían al Mesías, al rey prometido, a Jesús. Un día nosotros también en aplicación veremos a Jesús cara a cara. Un día veremos una tierra transformada por el Evangelio. Noten el versículo 18 y 19. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el que pesa el dinero? ¿Dónde está el que cuenta las torres? No verás a aquel pueblo insolente, pueblo de habla difícil de entender, de lengua tartamuda, incomprensible. Aquí básicamente el pueblo de Dios mirará y dirá: ¿dónde están los de Asiria? Los que contaban el dinero. ¿Dónde están los que contaban las torres? Que es una referencia a contar los ejércitos o todo lo que tiene que ver con la guerra. ¿Dónde están aquellos que hablaban en lengua tartamuda, que es el lenguaje asirio? Dios los salvaría y ya no sería más de Asiria. Versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Nunca serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Isaías nos dice que en el futuro habría paz para Jerusalén y tiempo de seguridad y de celebración que no existían en los tiempos de Isaías. Esta paz puede ser una referencia a que Dios destruyera a Siria, pero también nos apunta a la paz final de la historia cuando Cristo regrese. Entonces, es tipología que nos apunta al futuro, a la paz que empieza en el mundo transformado por el Evangelio. Una paz que empieza en Jerusalén y abarca el mundo entero y todas las naciones. Una paz que podrán disfrutar los creyentes en este mundo que será transformado por el Espíritu de Dios. Nota el versículo 21. Porque ciertamente ahí será Jehová majestuoso para con nosotros, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no irá embarcación de remos, ni por él pasará majestuoso navío. Aquí vemos que Dios será como un río para su pueblo, es decir, traerá gran bendición y él detendrá a las naciones o a los ejércitos enemigos que iban a través del agua a atacar a Judá. En otras palabras, es manera de decir que Dios protegerá a su pueblo. Y en esta aplicación me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo es que podemos aplicar el salmo de orar por la paz de Israel? Bueno, debido a que este salmo está en el viejo pacto, en el nuevo pacto el orar por
la paz de Israel sería sinónimo de orar por la paz de la iglesia, que es el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Y el orar por la nación de Israel hoy en día sería sinónimo de orar por Israel, pero también por todas las naciones que tengan paz, no solamente paz política, sino una paz que empieza por el Evangelio y llena el mundo entero. Una paz que viene de que las naciones sean discipuladas y bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues lo que ha sucedido en el nuevo pacto es que se ha extendido, aunque empieza de Jerusalén, se extiende a todo el mundo. Así es que ora para que la iglesia tenga paz y pueda predicar el Evangelio. Ora para que todas las naciones vengan a Cristo, como vemos en Isaías 2. Ora para que Egipto y Asiria, junto con Israel, vengan a Jesús, como vemos en este libro. Ora para que el nombre de Cristo llene la tierra de su gloria. Noten el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. En el tiempo futuro, Judá reconocería a Jehová como el rey de la nación, como aquel quien trae la ley y cuya ley transforma una nación en una nación justa. Versículo 23, tus cuerdas aflojaron, no firmarán su mastil, ni desplegaron la vela, entonces se repartirá botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán presa. Aquí se nos dice Isaías que Asiria en el futuro estaría tan débil como un barco que no tiene bien puestas sus velas por el juicio de Dios. Y aún los cojos de Judá, los más débiles del pueblo de Dios, podrían arrebatar el botín o los tesoros de Asiria, sus enemigos. En otras palabras, Judá vencería a Asiria, pero no porque Judá era fuerte en sí misma, sino porque Dios obraría a favor de su pueblo. Noten el versículo 24. Y no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Aquí vemos que en el futuro habrá una gran salvación, y esto nos dice de que no estoy enfermo. Nos muestra dos cosas: el perdón de los pecados. Esta salvación de Asiria, esta salvación de Judá de Asiria, nos apunta a la salvación de nuestros pecados. Pues dice que los pecados de Judá le serían perdonados. Y esto obviamente nos apunta al nuevo pacto en Cristo. Pero también nos dice que ya no habría gente enferma. Y esto puede ser una referencia a la bendición física de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el cuerpo ya no muere ni enferma. Pero también puede ser una referencia al pecado que nos enferma, ¿verdad? Y nos afecta en este mundo. Habría esperanza para el pueblo de Dios. Noten el versículo 24. Y no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada. Termino con dos aplicaciones. La primera es para aquellas personas que se dan cuenta que están enfermos por el pecado. Si te das cuenta que has caído corto de la ley de Dios. Y una manera muy, muy fácil de identificar esto es si no temes a Dios. Si no temes a Jehová, es probablemente porque no eres creyente. Y te debes de hacer las preguntas que dice este pasaje. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y sabemos que Jehová es un fuego consumidor. ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Te debes de hacer esta pregunta. ¿Cómo entrarás al reino de Dios si Dios es santo y tú no lo eres? Y la respuesta es este Mesías, el Rey prometido, que es hermoso para su pueblo. Así que lo que tienes que hacer es poner tu mirada y reconocer a aquel Rey que vino hace 2000 años y vino y vivió una vida justa y perfecta, sin pecado. Vivió en obediencia a su Padre y fue a la cruz. Y este Rey es hermoso para su pueblo, a quien salva. Pon tus ojos en su sacrificio por los pecados del mundo. Arrepiéntete de tu maldad. Pide a Dios que te dé el regalo de la salvación, que te conceda el arrepentimiento. Y tienes que ponerte a pensar en esto, una de dos: o morarás en las llamas del infierno, o morarás con aquel quien es una llama en sí mismo. Pero en las dos categorías estarás en las llamas, unas de tormento
y unas llamas que solamente te revelan cada vez más la gloria y la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo. ¿En cuál de las dos llamas morarás en aquel día final? Si no has puesto tu confianza en Cristo, arrepiéntete de tu maldad, cambia tu mirada de tu pecado y tus deseos y ponlas en Jesús, quien cargó nuestras enfermedades espirituales en la cruz del Calvario. Cree en Él, quien murió, pero no solamente murió, sino que resucitó el tercer día, está sentado a la majestad, a la mano derecha del Padre. Confía solamente en Él y podrás entrar al monte santo de Jehová, no por tu mérito, sino por su mérito perfecto. Cree en el Hijo y arrepiéntete de tu pecado. Aplicación número 2. Ahora, hoy primordialmente vimos la oración de Isaías. Me gustaría terminar con una ilustración y aplicación de cómo orar. A mi hijo Benjamín, sus abuelos le regalaron un libro de niños de Archie Sproul que se llama El barbero que quería orar. Y la historia empieza con un padre que está haciendo el devocional con sus hijos. Y sus hijos quieren aprender a orar como su padre lo hacía en los devocionales. Entonces su padre les cuenta una historia a sus hijos para que ellos aprendan a orar. Y la historia es de un barbero llamado Pedro que vivía en los tiempos de Lutero y quería aprender a orar. Y en el contexto, el barbero vivía en los tiempos cuando había una recompensa de parte del gobierno para matar o entregar a Lutero, pues había iniciado la reforma protestante. Pero ese mismo Lutero era un cliente del barbero que quería aprender a orar. Entonces este barbero decidió preguntarle a su cliente hierro, el Lutero, sobre cómo él podría aprender a orar mientras le cortaba el cabello. Y lo hizo, le preguntó. Y Lutero después le escribe un pequeño libro sobre cómo orar. Y en ese libro Lutero le da 3 recomendaciones al barbero para aprender a orar. Una de las recomendaciones es que orara a través de los 10 mandamientos. La segunda recomendación es que orara a través del Padre Nuestro. Y finalmente que orara a través del credo de los apóstoles. Y el barbero, al escuchar esto, pensó que Lutero estaba diciendo que repitiera todas estas cosas solamente. Pero Lutero le aclaró que solamente las usara como guías. Por ejemplo, el barbero le dice: cuando ores el Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, tú debes de pensar en cómo Dios el Padre es diferente a todos los padres del mundo, porque Él está en el cielo. Y debes de pensar en cómo Él te ha adoptado a su familia, no por tu mérito, sino por el mérito de otro, por el mérito de su Hijo. Pero también debes de orar agradecido porque este Padre está en los cielos, pero inclina su oído y escucha a sus hijos. Y cuando el barbero orara la parte que dice santificado sea tu nombre, él debía de pensar en el nombre o la gloria de Dios y orar sobre cómo él podría glorificar y santificar a Dios en su vida. Y esto en aplicación es aplicar su vida como barbero y en nuestro caso, en nuestra situación de trabajo, familiar. En el libro se da el ejemplo de cómo Lutero le recomendó al barbero orar a través de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando leyera el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, él oraría sobre cómo Dios debe ser el primero en su vida, pero cómo él no ha hecho esto a la perfección y ha puesto sus intereses muchas veces antes que Dios. Y él debía de orar que ahora Dios fuera su primer lugar y no otras cosas. Y lo mismo con el credo apostólico, serían guías de oración y no repeticiones vanas. Y así el barbero podría escoger un mandamiento o ir a través del Padre Nuestro como guías para la oración, pensando, leyendo y pensando y orando al Señor conforme a su voluntad. Dios quiera que oremos con fe a Jehová, como Isaías lo decía. Isaías 33:2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Sé tú el brazo de ellos en la mañana, también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que obres entre los corazones de la audiencia y que tengamos confianza en Jehová por medio de Cristo
y oremos y aprendamos a orar mejor para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.